¿Cuántos están dispuestos a darle una respuesta a Dios en lo que van a oír? ¿Tan poquitos? Hebreos 5, versículo 7. Voy a hablarles acerca de cómo podemos aprender a ser obedientes, porque Dios quiere hijos obedientes. Hebreos 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Diga, aprendió. Aprendió la obediencia. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre nos guía, nos enseña. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Danos oídos espirituales y entendimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. En los tiempos actuales en los que estamos viviendo, el hombre ha desarrollado tanto la tecnología que muchas cosas son instantáneas hoy. ¿Sí? Y luego con el horno ese microondas, sopas, caldos, quién sabe cuánta cosa mete uno y casi instantáneo sale, ¿no? Café instantáneo, todo, jugos. Y esto ha traído cierta comodidad a los seres humanos. ¿Verdad que es algo cómodo? Algunas cosas que son instantáneas. Pero resulta que la obediencia no es algo instantáneo. No es algo automático, no es algo que es como una receta. Y usted dice, bueno, 10 minutos de oración, un poco de ayuno, lo mezcla, lo mete al horno y sale un pastel de obediencia. Así rápido, ¿no? No, algunos quisiéramos que fuera algo instantáneo. ¿Cuántos quisieran que fuera algo instantáneo? Que nada más al escuchar, decir, oh sí, yo voy a obedecer, y obedecemos. No. Le tengo una mala noticia, no es instantáneo. La obediencia es algo que se aprende. No hay métodos que nos puedan guiar o dirigir para aprender la obediencia, no. La obediencia simplemente es o no es. Ahora, ¿cómo yo sé, cómo podemos saber cuando somos obedientes o desobedientes? Es muy sencillo. Cuando usted reciba órdenes, ahí se va a dar cuenta qué tan obediente es o qué tan desobediente es cuando reciba órdenes. Ahí usted se da cuenta. Los mandamientos de Dios son instrucciones específicas. Pero también los papás, por ejemplo, los patrones en un trabajo, también dan instrucciones. Son instrucciones que el que las da desea que sean obedecidas. ¿Por qué? Porque simplemente un papá que le dice a su hijo, no veas ese programa, le está deseando un bien y le está aconsejando bien. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Solo hay dos opciones, obedecer o desobedecer. Pero definitivamente los padres, ¿no quisieras, padre de familia, que tus hijos te obedecieran en todo? ¿Sí quisieran? Pero pues también Dios el Padre quiere que le obedezcamos. Pero eso no es algo automático, no. Y así como yo como padre o como jefe de un negocio, qué sé yo, doy instrucciones, yo deseo que se cumplan. Así Dios siempre ha deseado que obedezcamos sus mandamientos. El hecho de obedecer sus mandamientos a Dios no le quita ni le pone nada.
Él no es ni más ni menos Dios. ¿Quiénes son los que son prosperados y bendecidos? ¿Nosotros o Dios? Si nosotros obedecemos, ¿quiénes son bendecidos? Nosotros. Dios sigue siendo Dios. Pero si desobedecemos, Dios sigue siendo Dios. A fin de cuentas, ¿a quiénes son los que nos conviene obedecer la voluntad de Dios? ¿A quiénes? Dígalo. A nosotros. Pero es definitivo que los mandamientos de Dios, cuando Él los dio, Él tenía en su corazón que nosotros los pusiéramos por obra. Pero la actitud para Dios es muy importante, fíjense. Eso es muy importante, la actitud. Vamos a ver 1 Samuel, un versículo muy conocido. 1 Samuel 15. La actitud con la que hacemos las cosas. 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es ¿qué? Mejor. Repita, es mejor. Fíjese, obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuánta gente hace sacrificios de muchos tipos? Religiosos, de comidas, de ayunos, pero realmente no obedece la palabra de Dios. Y aquí nos dice claramente que es mejor. Repítelo otra vez, es mejor. Así dice la Biblia, es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, es decir, lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Es mejor obedecer. En el Nuevo Testamento la palabra mandamiento se usa 71 veces, pero alguien se puso a contar todas las veces que habla de mandamientos en la Biblia y contó más de 1000. No son 10 solamente los que a veces pensamos que son, no, son un montón. Pero todos esos mandamientos fueron dados para nuestra bendición. ¿Para qué fueron dados? Para nuestra bendición. Entonces nosotros podemos medir nuestra obediencia de acuerdo a la manera en que respondemos a sus mandamientos. Así medimos nosotros la obediencia a Dios. Por ejemplo, mire, unos versículos en Juan 14, versículo 15. Aquí Jesús dijo algo muy determinante. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. En otras ocasiones yo les he hecho esta pregunta, se las voy a hacer de nuevo. ¿Cuántos aman a Dios? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos aman a Dios? Esa fue la primera. Ahora, la segunda es, ¿cuánto amas a Dios? Ya se quedaron así. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuántos aman a Dios? Todos. Pero ¿cuánto amas a Dios? Porque hay medida de amor.
¿Sí? A ver, ¿alguien me pudiera decir? Vamos a hacerlo interactivo. A ver, que me lo diga Chuy en inglés. No, sí cantaron en inglés, a ver, nos quedamos. Se oía bien, parecía praise band. A ver, entonces, todos amamos a Dios, pero ¿cuánto amas a Dios? A ver, ¿alguien me quiere decir cuánto ama a Dios? ¿Ah? ¿Cuánto ama a Dios? ¿Hasta el fin de qué? Del mundo. Así le hace a alguien. ¿Qué más? O sea, ¿cuánto amas a Dios? Muchísimo, dice. Ahora, fíjense bien, yo puedo decir que amo muchísimo a Dios, pero realmente la medida de amor genuino y real y verdadero que yo le tengo a Dios es en la medida que yo le obedezco. No hay otra medida. ¿Lo entendieron? Entonces, podemos tener a alguien aquí que dice, yo amo a Dios, de aquí hasta las nubes. Yo amo a Dios grandemente, con todo mi corazón. Pero si no le obedece, nada más es de... Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Todos amamos a Dios. Pero ¿cuánto amamos a Dios? Lo amamos en la medida, ese es el real amor que le tenemos a Dios, en la medida que obedecemos sus mandamientos. Porque Jesús lo dijo así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo le demuestro a Él que lo amo guardando sus mandamientos, pero a la vez yo soy bendecido. ¿Se da cuenta? Otro versículo, 1 Juan 2. Y este todavía está más categórico. 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Primera de San Juan, primera de 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, Juan fue todavía más allá. Dice, no, a mí no me vengan con cuentos. Si alguno dice, yo le conozco, yo amo a Dios y no le obedece, es un mentiroso. A ver, voltea con el hermano que está a un lado. Fíjense, esto lo dijo Juan por el Espíritu Santo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Así de simple. Apocalipsis 14, más adelante. Adelantito, luego. Apocalipsis 14, versículo 12. (14:12) Aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que guardan otra vez sus mandamientos, los que obedecen sus mandamientos. Ahora, la obediencia, como ya lo expliqué, no es algo que forma parte de nosotros. Cuando nacemos, no nacemos obedeciendo a todo mundo, no. Tampoco es un don. Yo he escuchado a gente que ora y dice, Señor, dame el don de la obediencia. Nunca te lo va a dar, porque no es un don. La obediencia no es un don. Si usted ha orado o sigue orando, Señor, dame el don de la obediencia, nunca le va a responder el Señor, porque la obediencia no es un don, no es un regalo. La obediencia es algo que se va adquiriendo, que se va aprendiendo. Así como aprendimos a caminar, aprendimos a comer, aprendimos a hablar. ¿Se acuerda cuál fue su primer palabra? Mamá. ¿No se acuerdan? Digo, las mamás. Esa fue la primera palabra, pero aprendieron. Luego le decían papá. Llegaba el papá y decía a la mamá, dile, habla, le decía al papá. Y el niño decía, mamá. Y luego el papá decía, no, di papá. Porque también quería que dijera papá. Y entonces ahí estaba el niño, mamá, papá, mamá, aprendiendo.
Y luego cuando empezaba a dar sus primeros pasos, empieza a caminar, luego lo sueltan y suelo. Y luego el niño ya no se quiere levantar, pero usted lo levantaba. Ahora que estábamos allá en California, les sorprendía mucho el adolescente que está aquí, Iván, que lo llevamos, él era el que tocaba la batería, el que tocó ahorita. Y se sorprendían todos. Y me decían, oye, ¿es tu hijo? Y le decía, no, no es mi hijo. Pero, pues allí nació en la iglesia. Y les dije, cuando él nació, estaba grandote. ¿Se acuerdan los que lo conocieron? Yo le decía Goliat, imagínense. Y yo me acuerdo cuando se paraba, se veía impresionante. ¿Te acuerdas, Gustavo? Grandote, así como su papá, nada más que estaba al cubo. Estaba, para la edad que tenía, estaba enorme el niño. Y cuando empezaba a caminar, yo me acuerdo, estaba grandote así. Pues ahora ya, yo vi cuando se dio sus 2, 3 derrapadas. Pues ahora ya, ni de la mano lo agarró. Ya aprendió a caminar, ¿verdad que sí, mijo? Ya aprendió. Pero le costó sus buenos chipotes. Dice la Biblia en Hebreos, que leímos el primer versículo, que Cristo, en los días de su carne, cuando estaba como hombre, Él clamaba al que lo podía librar de la muerte, al Padre, porque Él sufría también, Él sentía como hombre. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Pero aunque era hijo, dice, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, ahí está la palabra, ese verbo, padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió. ¿Cuántos batallan con obedecerle a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Sí batallan? ¿Los de acá también? ¿Todos batallan? ¿Sí? También los de allá y los de arriba no se duerman. ¿También batallan? ¿Verdad que sí batallamos? Para obedecer a Dios. Y cuesta muchas veces. Pero si Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, nosotros también tenemos que aprender a obedecer. Ahora, su obediencia de Jesús lo llevó hasta consumar la salvación para todos nosotros. Pero Él sufrió verdaderamente, pero aprendió la obediencia. Qué maravilloso es entonces que la obediencia se obtuviera por un don o un regalo de Dios, pero no es así. Es algo que tenemos que ir practicando. Cuando vamos creciendo, es muy evidente en todos los seres humanos la tendencia a la desobediencia. Los niños te contradicen todo. Tómate la leche. No. Y luego como que le toman y la tiran ahí algunos, ¿verdad? Pero no es sí papá. Hay rarísimas excepciones. Entonces uno así como que se desespera. No, oye hijo, no, es que tienes que obedecer. Necesitas obedecer. Pero allí los padres aprendemos de la paciencia del Padre con nosotros. Porque Él es paciente con nosotros. Y aprendemos a caminar en los caminos de Dios y nos derrapamos y nos caemos y nos golpeamos. O nos hacemos un chipote por acá. Pero el Señor, con mucha paciencia, nos vuelve a levantar. Porque qué padre es aquel que no levanta a su hijo cuando se tropieza. Así igualmente Dios. Entonces tenemos todo para ganar. Tenemos todas las ventajas para desarrollar algo que Dios quiere que forme parte de nosotros, la obediencia. Porque dice en otra parte de la Biblia que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que muchos, todos, éramos hijos de desobediencia. Porque andábamos en la vanidad de nuestra mente, en la desobediencia. No conocíamos a Dios, pero ahora que le conocemos necesitamos aprender cada día. Dios ha hablado muchísimo a esta congregación. Dicen los teólogos, los que estudian así más concienzudamente el desarrollo de la iglesia, dicen que en los últimos 20 años
Dios ha hablado más, con más revelación a los cristianos de esta última generación, o la generación presente, que a los cristianos de hace 30, 40, 50, 100 o 200 años. Porque apenas hace 500 años se restauró la justificación por la fe. De que el justo era salvado solo por la fe, independientemente de las obras. Se había perdido todo eso y trajo Dios una revelación. Luego pasaron otros 100, 200 años y vino una restauración de los dones del Espíritu Santo. Y hoy el cristiano que se convierte es con paquete completo. Ya está a su alcance la revelación de muchas cosas en la Biblia. Pero somos un pueblo que ha oído mucho, pero Dios desea que le obedezcamos, porque ¿de qué sirve que oigamos mucho si no le obedecemos? Hace un rato Dios nos hablaba a través de la palabra profética. Yo establezco una visión, decía el Señor. Dios a mí me ha dado una visión, pero yo sé que algunos tal vez recibieron visión aquí. Bueno, esa visión, Dios va a abrir el camino para que se cumpla. Pero en ese trayecto de cumplir esa visión y esa misión, nos vamos a enfrentar con situaciones en las cuales Dios te va a decir, adelante, da un paso de fe. Dice la Biblia en Hebreos también capítulo 11, que Abraham, habiendo sido llamado, obedeció, dice, para salir del lugar donde él vivía, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, que la fe de Abraham era tal la confianza que le tenía al Padre, que cuando Dios le dijo, Abraham, salte de tu tierra, vete de medio de tu parentela, toma a tu esposa y vete. Y Abraham dice, bueno, ¿a dónde, Señor? Dice, mira, tú da el paso de fe, camina, da el primer paso, obedece, y yo te voy a decir a dónde. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, confianza total en que Dios lo iba a guiar. Y eso es algo que nos falta mucho. Una confianza total de que Dios está guiando nuestros pasos. Ustedes saben que la conquista de la tierra no fue fácil para los israelitas. La conquista de las promesas de Dios tampoco son fáciles. Estas se tienen que alcanzar por medio de la fe, dicen Hebreos también. La fe y la paciencia. Pero la obediencia a esa visión que Dios te ha dado, a esa visión que Dios nos ha dado, a esa palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen así es? Entonces Dios ha hablado de muchas maneras. Ahí en Hebreos también, en el capítulo 1, versículo 1 y 3, dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los antepasados, por los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y el mejor ejemplo de Jesús, de cómo nos habló, vamos a Filipenses, capítulo 2. Está plasmado en de los pasajes más memorables, recordados, mencionados de la Biblia respecto de Jesús. Dice así, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? El deseo de obedecer al Padre. Porque en el Salmo 22 dice, he aquí vengo, en el rollo de la vida está escrito de mí, he aquí vengo y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Pero le costó. Sigamos leyendo entonces. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que él reaccionara de esta manera. No, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Si yo soy Dios. No estimó eso. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y aquí es donde está encerrado la revelación de que como hombre Jesús pudo
Eso habla de que como hombres, mujeres, seres humanos, también podemos. ¿Podemos o no? No se duerma, ¿a poco estoy aburrido? No, bueno, entonces no se duerma. Entonces dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese, es decir, él decidió por sí mismo qué hacer. ¿Haciéndose qué? Obediente. Haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él decidió ser obediente. Usted decide ser obediente o desobediente. Él decidió el camino de la obediencia. Deuteronomio 28, todo el capítulo. Ahí están las bendiciones de la obediencia, pero también las maldiciones de la desobediencia. Pero Dios le dijo a Josué, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Si guardas los mandamientos como Moisés, yo estaré contigo. Si no, no te aseguro. A veces queremos las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a la obediencia, a despojarnos muchas veces de nuestros anhelos. Por lo cual, dice el versículo 9, en base a que Él se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, aplicándolo esto a nosotros, ¿qué sucede con el que es obediente? Dios lo levanta. Así, fíjense. Al que es obediente, Dios lo levanta. Pero al desobediente, no hay nada. Sigamos leyendo. Entonces Dios lo exalta y le da un nombre en el versículo 10. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Fíjense la exaltación a la cual Jesús llegó, ¿en base a qué? A su obediencia. Eso es ineludible. Todos tenemos que ser confrontados con la obediencia, tarde que temprano. Dios va a pedir de nosotros una respuesta. Hebreos 2, versículo 1, búsquelo ahí por favor. Entonces tenemos que seguir marchando adelante en la visión. A veces el ánimo como que decae, pero la misma Biblia dice, no dejen de hacer el bien, a su tiempo segaremos. Hebreos 2, versículo 1, por tanto dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Fíjense, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahí está otra vez. Toda desobediencia recibió una retribución, la obediencia también. Pero si queremos que Dios nos siga hablando, tenemos que responder a lo que ya hemos oído, a lo que ya Dios nos ha hablado. Memo cuando llegué me dio buenas noticias de que el grupo de varones no solo se mantuvo, sino está creciendo. Eso da gusto. Porque normalmente las mujeres son las que le ponen más ganas, más empeño, pero ahora los hombres ya se están decidiendo a consagrarse más al Señor, a saber más de Dios, pero no solo saber, sino hacer. Definitivamente sus matrimonios van a ser bendecidos, sus familias van a ser bendecidas. Es que no hay otra. El camino de la obediencia, aunque se padece, al final trae la bendición. Y aunque llores, vale la pena obedecer a Dios. ¿Creen que valga la pena? Vale la pena obedecer a Dios. Dios nos ha puesto dos, rutas por las cuales nosotros aprendemos la obediencia. Y le vamos a llamar la obediencia activa
o sea, la que acciona, y la obediencia pasiva, la que se queda sin hacer nada porque Dios le dice, cállate, detente. Entonces, Dios pone dos rutas, hay dos rutas o dos manifestaciones en la palabra de Dios, dos reacciones que debemos hacer. Una reacción activa, de vamos a la acción, o pasiva. Si ustedes se fijan, la diferencia que existe entre los animales y el ser humano es que los animales no piensan, ellos no tienen, no son como nosotros, no son seres racionales, ellos reaccionan por instintos. Es esa la manera en las cuales a ellos los educan, a los animales. Por ejemplo, realmente sorprende, y a veces yo he visto algunos programas de cómo hay animales tan adiestrados que dicen, ay, mira ese perro, qué obediente, porque le dice el amo, siéntate, pero son puras señales, son puros movimientos de las manos, ruidos de la boca, que ellos van, por decirlo así, aprendiendo, pero son instintos, que ellos van, bueno, vamos a decirlo, aprendiendo, y uno dice, ay, mira, qué obediente es ese perrito, ay, mira ese delfín, ay, esa cucaracha, no, esas por más que, esas no aprenden nada. Y por cierto, ¿por qué a veces a algunas personas les dicen, ay, es cucaracha de templo? ¿Por qué le dirán así? ¿Han oído eso? ¿No han oído eso? Así lo dicen como una forma despectiva, ay, sí, mira, según ella quién sabe qué, es una cucaracha de templo, dicen, de alguna persona. Pero ¿saben a qué se refiere eso? Porque una cucaracha es nociva, no es deseable en ningún lugar, ¿verdad que no? Pero ahí vive en el templo. Es decir, cuando yo he escuchado esa ofensa desde que era niño, pues es algo como por ofender a la gente, ¿no? Cucaracha de templo. O sea, están diciendo, sí, tú muy cristiano, pero te comportas como una cucaracha. Por eso los de afuera, pues nos están viendo. Y nosotros entonces tenemos que desarrollar esto. Por ejemplo, mire, Dios muchas veces va a decirte, ve y haz esto. Como a Jonás, levántate y ve a Nínive, le dice. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Fue? ¿Se levantó y fue? No. Dice, se levantó pero se fue para huir de la voluntad de Dios. Y en su huida, en su no querer hacer la voluntad de Dios, dice, no, fíjense que. Y dice que era profeta de Dios, lo cual me hace entender que él oyó la voz de Dios cuando él lo llamó. Y como muchos de nosotros, sí, Señor, heme aquí estoy, Padre. Pero a la hora de que el Señor dice, levántate y ve, no voy. Ese es el asunto. Y pregúntenle a Jonás cómo le fue. Fíjense, Dios quería usarlo. Hace rato fuimos dirigidos a decirle al Señor, úsame, ¿verdad? Con la palabra profética. Úsame. Bueno, si tú fuiste sincero con Dios, Dios te va a usar. Pero va a haber un momento en el cual te va a decir, ve. Y a lo mejor tú vas a decir, estoy cansado. Y les cuento un testimonio, miren. Llegamos muy cansados de allá porque era andar para todos lados. Y predicando, y bueno, Chuy también predicaba y dirigía la alabanza, pero es muy cansado. Yo todavía estoy cansado. Y hubo una reunión de pastores hoy de oración, en lo cual ya se rentó un local para lo del tabernáculo de oración. Y yo me estoy cansado, esa es la verdad. Y cuando Memo me dijo, oye, el jueves en la mañana a las 8 hay una reunión donde se va a dedicar el lugar de oración y pues vamos a orar. Entonces te digo para que vayas. Y yo dentro de mí dije, estoy cansado. Y sí, estoy cansado. Y yo me acosté pensando, no, me levanto temprano, 6:30, llevo a mis hijos a la escuela, preparamos todo, los llevo a la escuela y llego y voy a descansar, me estoy cansado. Y yo casi nunca despierto en la noche así que yo diga, ay, Dios me despertó.
Pues anoche fue una de esas. Como a las 3 de la mañana, 2:30, 3, porque vi el reloj. Despierto así, time. Pero así de esas que ¿por qué desperté? Y que inmediatamente, Dios me pudo haber hablado por un sueño, yo lo sé. Pero no fue así. Entonces yo despierto, pero así, porque normalmente uno despierta así, todo así, ¿no es cierto? Y yo desperté así, de pronto abrí los ojos y totalmente consciente. Y la voz de Dios me dice, quiero que vayas. ¿Y qué creen que le dije yo? Bueno, yo le dije, yo sé que tú sabes. Así le dije, estoy cansado, dice, pero yo quiero que tú vayas. Porque no significa que si yo no hubiera ido, esa reunión no hubiera sido buena. ¿Me explico? No significa eso, sino que Dios quería que estuviera allí porque, pues, oiga, tantos años están yendo a las reuniones de pastores y de oración, estamos orando por la ciudad, por tantos años. Y dice, Adrián, Dios le dio una palabra de cómo la ciudad se va a encender. Ya la palabra profética fue dada, ya se están dando los primeros pasos. Entonces, cuando viene la palabra, me dice, vas a ir a la reunión de oración. Entonces yo le dije, está bien, Señor, si voy. ¿Para qué me pongo a alegar? Nunca le he ganado a Dios. ¿Usted le ha ganado a Dios alguna vez? Entonces, ¿para qué le alega? Pues yo dije, no, está bien, Señor. Y me levanté, todavía un poquito más temprano. Porque cuando preparamos a los niños, bueno, pues me pongo mis jeans y todo. No, pues me tuve que arreglar con propiedad para ir a la reunión. Y fui, pero mientras iba, descubrí algo, fíjese. Mientras yo iba, se fue todo el cansancio. Y yo iba manejando y dije, caray, Señor, me siento bien. Me siento con fuerzas, me siento con ánimo, me siento bien. Y viene la palabra, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Y en Proverbios, si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Pero es de los diligentes la batalla. Entonces cuando tú le pones diligencia y obediencia, mira, yo disfruté. Y finalmente cuando llego allí y empieza la oración y todo, bueno, allí se dijeron cosas que Dios quería que yo escuchara. Porque, fíjense, nada más con una sola reunión que no hubiera asistido, me desconecto un poquito. ¿Y todo por qué? Por desobediencia. Ahora, el asunto aquí fue que yo dije, no voy a ir, estoy cansado. Y Dios pudo haber dicho, está bien, descansa. Pues no, me dijo, levántate. Y luego me despertó a las 3 de la mañana. Levántate y ve. Entonces, es real esto. Nos vamos a confrontar con una obediencia activa, pero puede también ser pasiva. Así como el Señor te dice, habla, te puede decir, cállate, no digas nada. No digas nada. Y los que somos bien habladores, pues vamos a tener problemas. Y los que no hablan van a tener problemas porque el Señor les va a decir, habla. Y parece muy simple, pero quiero contarles algo que me pasó estando en Argentina, que fue crucial. Y quiero que escuche esto, mire. Resulta que había unos pastores allí en Córdoba, donde estuvimos en la Argentina, que acusaban a Jorge Lozano. ¿Se acuerdan de Jorge Lozano? Lo acusaban de algunas cosas que evidentemente era una falsa acusación. Entonces se juntaron como 10 pastores. Y Jorge me dijo, oye, ya viene el Sanedrín para acá. ya vienen los publicanos y todo, me van a agarrar aquí. Me dice, por favor, quiero que estés conmigo. Yo le digo, ¿pero qué te van a hacer? No, pues es que me acusan de cosas bien horribles, dice. Y yo quiero que estés tú allí. Bueno, está bien.
Entonces empezaron las acusaciones, se sentaron allí, así alrededor. Y, pues usted, pastor de México, le decían, usted vino aquí y usted ha dicho esto y usted ha hecho esto. Y yo cuando escuché eso, pues todos los días yo veía a Jorge y lo conozco. Yo de pronto iba a hablar, levantar la mano y a decir, eso no es cierto. Luego lo iba a defender. Y el Señor me dice, cállate la boca. Así me lo dijo. Entonces yo dije, no, ¿por qué? Yo estaba luchando porque estaban diciendo muchas mentiras de él. Y luego otro, el más grueso de allí, dijo cosas bien horribles de Jorge. Y ahí, entonces yo iba a hablar y el Señor me decía, cállate, no hables. Y mire, me callé, gracias a Dios que me callé. Le obedecí, en esa le obedecí. Entonces no dije nada y él empezó a hablar y que se empiezan a aclarar las cosas. Contéstenle al diablo para que ya no moleste. Y que empieza a salir la verdad. La verdad, se empieza a aclarar las cosas. Se empiezan a aclarar las cosas. Finalmente le pidieron perdón a Jorge, fíjense, todos los pastores. Y el que era más ofensivo, llorando, le pide perdón. Hermano, perdóneme, es que nosotros. Y Jorge, no, sí, está bien, está bien. Cuando ya oramos y se levantan para irse, el más duro de los pastores y el jefe de todos se acerca conmigo y me abraza así, un hombre ya grande, como de 60 años, y me abraza y me dice, hermano, dice, Dios nos ha dado una gran lección a través de usted. Y yo le dije, pues yo ni hablé. Y luego me dice, precisamente porque no habló, me dijo. Precisamente porque no hablaste. Yo te quiero pedir perdón también. Y quiero, me dice, que vengas a predicar a mi iglesia. Y de allí se abrieron las puertas para predicar en muchas de sus iglesias. Y cuando yo voy a Argentina, inmediatamente, cuando ellos saben que yo voy, inmediatamente me llaman, oh, quiero que estés en mi congregación. Todo por quedarme callado. Fíjese, parece muy simple, pero no es así. Entonces te vas a encontrar con que la obediencia es activa o es pasiva. Di o cállate, estate quieto, espérate. Ay, porque somos tan impacientes. Dice, espérate, cálmate. Y tú, cálmate. No, Dios no es así. Dice Romanos 8:14 que los hijos de Dios somos guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Todos lo tenemos. Entonces, su voz vendrá. Su voz vendrá y nos dirá qué hacer. Y ahí es donde vamos a tener la oportunidad para responder. A actuar, a quedarnos callados, a decir o a hablar o qué sé yo. Pero vendrá. Jesucristo entonces tuvo que aprender la obediencia. Él dijo esto: yo solo hago lo que mi Padre me dice. Así dijo Jesús, fíjense. Yo solo hago lo que el Padre me dice y lo que veo que Él hace. Cristo entonces padeció para aprender la obediencia. Fue una obediencia hasta el fin, en la cruz. Hay un caso en la Biblia, ya para terminar, hay un caso en la Biblia de Pablo que está en el libro de los Hechos. No lo vamos a leer, yo se lo voy a narrar porque es largo el pasaje. Resulta que Pablo, pues Dios le había encomendado que fuera a predicar. Y él no se detuvo. Él decía, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces iba para acá, iba para allá. Y Pablo obediente. Entonces un día Dios manda a un profeta llamado, creo que era Agabo, y llega delante de Pablo y toma su cinturón de él. Él sabía que era su cinturón. Entonces lo agarra Agabo. Y los profetas, ya ven, son medio raros, ¿verdad? Entonces agarró el cinturón y se lo puso. Por cierto, nos encontramos el doble del profe, ¿verdad?
Yo estaba hablando con él y le dije, oye, tú estás igualito a un profeta que tenemos. De veras, me dice, le digo, hasta en los pelos. Y luego les hablo a todos, les digo, ¡ey, ey! Y todos voltean, ¿a quién se parece? Y todos, ¡Adrián! Así que hay dos profetas. Aquel también es un hombre tremendo de Dios, ¿eh? Entonces Agabo se pone el cinturón y dice, el dueño de este cinturón le va a ir como en feria si va a Jerusalén. Así le profetizó. El dueño de este cinturón, si se desciende a Jerusalén, le van a poner una buena. O sea, Dios advirtiéndole a Pablo. ¿Y saben cómo reaccionó Pablo? No, yo voy. Yo doy mi vida por Jesús. Dijo, a mí nada me detiene. Pero ahí el Señor le está diciendo, no bajes porque te van a poner una recia. Pero él se las dio de muy acá. Fíjense qué cosas, ¿no? Y dice que descendió a Jerusalén y le ponen una pedreada. Le fue mal. Tan mal lo dejaron que dice la Biblia que lo tuvieron por muerto. Imagínate cómo estaba. Él tuvo, normalmente se ve ese pasaje de la Biblia como algo así, no, yo doy mi vida por Jesús, sí, hay que darla, pero a veces el Señor te la quiere guardar. Dice, todavía no es el tiempo, pero no, yo acá soy. No, a veces hay que ser muy prudentes. Dios nos habla también para advertirnos. ¿Se acuerdan de Dwayne, el americano que estuvo aquí hace un tiempo? Él una vez nos contó algo bien tremendo, que iba a ir de vacaciones con su esposa, les gusta esquiar en la nieve, y en la noche Dios le habló y le dijo, no vayas. Y él dijo, oh, sí voy, Señor, tengo muchas ganas de ir, son nuestras vacaciones. No vayas, le dijo. Y mucho menos. Obviamente no lleves a tu esposa, no quiero que vayas. Entonces dice que estaba ahí luchando, no, yo me dormí, dice. Y en la noche, Dios le dio un sueño, que su esposa se fracturaba una pierna. Entonces se levantó y, ay Señor, no, yo voy a ir, y se van. Dice, nos fuimos. Y andamos ahí, el primer día llegamos y vamos a esquiar, y mi esposa se va a una bajadita así, no se pudo detener, y se agarró una bajadita y luego una subidita, y ¡tan! Brincó así. Y estaba un pino y ahí se estampó. Entonces se fue cayendo así y cayó y se quebró la pierna izquierda que Dios le había dicho. Dice que se sentía mal él, pues cómo no. Entonces fíjate, él no dijo yo voy a ir para, no. Más bien él dijo, no, yo voy de todas maneras, yo necesito descansar. Entonces, a veces va a costar, oiga, son las vacaciones y que el Señor te diga no. Aunque Pablo no andaba de vacaciones, él andaba predicando, pero Dios le dijo, no desciendas. Le advirtió. Pero como Dios esa es la sabiduría de nuestro Dios. Lo que cantábamos hace un rato, que todas las cosas ayudan para bien, a pesar de nuestra desobediencia. Dios es tan sabio, tan creativo, que aún lo negativo lo torna en positivo, fíjense, a pesar de nuestra desobediencia, aunque no sea la plena voluntad de Él. Lo que pasa es que nada puede frustrar los planes de Dios, ¿verdad que no? Pero entonces a nosotros nos conviene obedecer. Entonces Dios nos va a probar. Finalmente, Deuteronomio 8, vaya conmigo. Dios nos probará
para ver si guardamos sus mandamientos. Deuteronomio, capítulo 8. ¿Está usted listo para ser probado? Pues más nos vale, porque vendrá la palabra, vendrá el mandamiento, vendrá la instrucción. ¿Qué vamos a hacer? Deuteronomio 8, versículo 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Fíjense, cuidaréis de poner por obra todo que yo ordeno hoy, todo mandamiento, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice, para afligirte. En el desierto hay aflicción, pero quiero que pongan aquí atención. Para afligirte, para probarte. Ahí está, para probarte. Para probarte. Escuché el otro día de una señora allá en Estados Unidos que se le murió el esposo y dijo por el dolor que ella sentía, dijo: no, yo llegué a pensar que Dios no existía. O sea, tú dices, bueno, entonces ¿dónde estaba toda la fe? ¿Dónde está entonces todo lo que se aprende respecto de la vida y de la muerte? Pues ¿cómo que ya se murió un ser querido y entonces no existe Dios? No, esa salida es muy torpe, ¿no creen? Por eso tenemos que afirmarnos en la fe. Y luego dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí está, Dios probando. Y luego dice versículo 3, y te afligió, te hizo tener hambre, o sea, tiempos difíciles, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Diga buena tierra. En la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado el Señor. Pero todo está condicionado. Yo he escuchado predicadores que dicen que Dios no pone condiciones. No, claro que las pone. ¿Cómo no? Si obedeciereis los mandamientos de Dios, dice. Pide y recibirás. O sea, ¿cuál es? Ahí la condición, pedir. Entonces aquí el Señor nos dice claramente que nos quiere introducir. ¿Cuántos le van a entrar? Los obedientes.
Dice la Biblia que los obedientes entran a la plenitud, dice una versión, pero los desobedientes habitan en tierra seca, que es el desierto. ¿Y sabe dónde se murió esa generación que no obedeció? En el desierto. Pero Dios quería bendecirlos. No sea usted, hermano, de los que quedan postrados en el desierto por la desobediencia. Vamos a decidir como Jesús determinó ser obediente. ¿Cuántos determinan ser obedientes? Pónganse de pie los que determinen ser obedientes a Dios. Porque después de todo, nos conviene a nosotros y somos bendecidos. Amén. Qué bueno es el Señor. Yo les conté una vez que estábamos en la reunión, así como esta, en una ocasión, hace tiempo. Y estábamos allá, estábamos adorando al Señor. Entonces estaba un hermano detrás de mí. Y en un momento, así cuando ya terminó la adoración, pero que seguimos de pie y íbamos a orar por los pastores, él se me acerca y me dice, oye, dice, qué bonito está tu reloj. Y yo dije, mira nomás lo que andas, no viniste a adorar al Señor, viniste a verme el reloj porque estaba así. Y él estaba atrás de mí. Entonces le dije, ay, ¿qué me andas viendo el reloj? Dice, pues está bien suave tu reloj, me dice. Era un buen reloj. Entonces él ya se viene a sentar y estamos por allá. Y luego algo dice el que está recogiendo la ofrenda. Y el Señor me habla y me dice, dale tu reloj a él, no tiene. Y yo le dije, ay, pues es el más padre que tengo, Señor. Dice, dale el reloj. Dije, bueno, me lo quité. Y mientras salían los niños, yo me fui por ahí y él estaba sentado por ahí. Y le dije, toma, te regalo el reloj. No, me dice, ¿no crees que yo lo dije? No, así lo dijiste, no te hagas. Le dije, no, está bien, le digo, te doy mi reloj, No, pero mira, le digo, mira, es que Dios me dijo, agárralo, toma. Y se lo di. Yo tenía otros 2 relojes, pero era el mejor que yo tenía. Entonces, la siguiente semana nos fuimos de vacaciones y un hermano me dijo, te tengo un regalo. Y me regaló este reloj que yo uso ahora, que nada se compara con el reloj que vale, no sé, 50 veces más. Entonces yo me quedé así, un reloj, ni en sueños un reloj así. Y el Señor claramente me dijo, mira, es que siempre que yo te pida algo, yo te voy a dar algo mejor. Pero si no hubiera obedecido, ¿entendió? Ahí está el punto, de que a veces se detienen las bendiciones porque no obedecemos. Esta fue una bendición así simple, si usted quiere, pero hay muchas riquezas espirituales que están allí para el que obedece a Dios. Levante sus manos al Señor y dígale, Señor, te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, porque hay mucha gente que no escucha tu palabra, aunque busca, pero no tiene el privilegio. Gracias por la libertad que nos has dado. Gracias por hablar a mi corazón. Y yo decido, Señor, serte obediente, ser obediente, marchar en la visión que tú nos has dado, marchar en la obediencia como esposo, como padre, como miembro de esta congregación, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Voy a pedirle a Chuy que cante esa canción de gracias. Ese pequeño canto, cuando estábamos ahora en Los Ángeles, mientras adorábamos al Señor, Dios se lo dio a Julio, en una enseñanza que yo di sobre la gratitud. Y se nos quedó bien grabada y me gustó mucho que Chuy la haya cantado, porque va muy bien con todo. Vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Levante sus manos y vamos a decirle al Señor. Gracias.